Y es importante que recuerden que hoy vamos a dejar dos actividades. Vamos a tener primero la actividad sobre los ejemplos de resolución pacífica de conflictos. Ustedes van a presentar un documento en Word. Ahorita les voy a decir qué es lo que debe contener ese documento en Word, que surge de la reflexión sobre la resolución pacífica de conflictos. Y la segunda actividad del día de hoy es comenzar a conocer, a acercarnos al contexto real de países y sus sistemas políticos. Recuerden que el tema es sistemas políticos en la actualidad. O sea, no vamos a irnos a la historia de la política todavía, aunque hay que conocer ciertos sistemas muy propios de la época medieval, del siglo XX también, ustedes van a hacer una crítica sobre eso más adelante. Pero lo que interesa aquí, en este periodo, es que conozcamos el contexto actual. ¿Listo? Voy a dejar de compartir un momento, muchachos. Que sigo anotando. Entonces, si tienen problemas, chicos, de conectividad, me avisan, porque repito que es muy incómodo tener que estar aquí anotando cada rato quién no se conecta, quién se conecta. Viene la cuestión, chicos. Dos actividades muy sencillas. Les voy a pedir que como título en su cuaderno, después de haber copiado tercer periodo de competencias, pongamos resolución pacífica de conflictos. Ese es el primer tema de la clase de hoy, resolución pacífica de conflictos. Ahí tenemos entonces que aclarar qué vamos a hacer. En un momento ustedes van a ver toda la información respecto a este tema. Y en esa resolución pacífica de conflictos, recuerden que es parte de la temática que no vimos el periodo pasado, porque nos dedicamos obviamente a lo que era más central, conocer el posconflicto en Colombia, conocer ciertas características de esas situaciones que pues de una u otra manera nos deben interesar. Entonces voy a compartir en este momento la actividad que está propuesta en la plataforma de Moodle. En la plataforma de Moodle, ya saliendo a compartir acá, nos aparece un tópico que se llama nos faltó del periodo anterior, tiene puntos suspensivos para que ustedes recuerden que es el único tema que nos faltaba de ese periodo segundo propuesto y es la resolución pacífica de conflictos. Ahí hay una tarea que ustedes van a presentar hasta el próximo jueves 6 de agosto. No tenemos clase, por eso la hora de cierre de esa tarea son las 11:59. Recordando que el 7 de agosto es día festivo, entonces me imagino que ustedes tomarán ese día para descansar. La idea es que ustedes hoy en clase van a comenzar a hacer esa actividad y pues tienen tiempo de entregarla hasta el día anterior a la que sería nuestra próxima clase, el 6 de agosto. Ahí aparece como cierre de tarea entonces, jueves 6 de agosto a las 11:59. ¿Y de qué se trata? Vamos a analizar brevemente en un momento qué es eso de la resolución pacífica de conflictos y por qué tenemos que hablar sobre ella. Luego yo les voy a presentar algunas páginas, ¿sí? La idea de esto era que íbamos a dividir 4 grupos y íbamos a hacer presentación de esto, pero pues por el tiempo y teniendo en cuenta que el próximo viernes es festivo, entonces yo voy a hacer la presentación y mejor les dejo tiempo para que ustedes puedan presentar la actividad o comenzar a desarrollarla, ¿cierto? Una vez que realicemos la revisión de estas páginas, de estos documentos, de esta información que yo les quiero comentar, y les haga la invitación para que cuando ustedes quieran se lean este texto adjunto que se llama Desobediencia Civil. Es un texto no de obligatoriedad, pero sí es muy interesante que quien quiera conocerlo se acerque a él. Ustedes van a realizar esta actividad que estoy señalando en este momento ahí en la página que estoy compartiendo. Esa actividad entonces es el resultado de la primera parte de la clase. Vamos a tomar más o menos hasta las 11 para hacer esa primera parte de la clase, de tal manera que usted pueda comenzar a pensar, oiga, ¿cómo voy a desarrollar? ¿Listo? Dice que como resultado de esta sesión, de esta clase, cada estudiante buscará en casa un caso real en el que se hace necesario buscar formas alternativas para solucionar conflictos, dejando claro las ventajas que traería una nueva forma de construir la paz. La narración de estos casos será enviada en un texto de Word con las siguientes partes. Ojo, texto de Word, yo no voy a pedir en este caso criterios de forma. Recuerden que yo siempre que pongo una actividad de este tipo, yo les pido cantidad de páginas, hasta de palabras, algunas veces les he dicho, tipo de letra, bueno, formato, ¿cierto? Si es norma ZAPA, ¿no? Esta vez yo voy a dejar esto abierto a su voluntad, a su libertad, entonces que haga un documento de Word, no hay una cantidad de páginas específica, donde sí haya un contenido,
que tiene 4 partes y están ahí las 4 partes con 4 preguntas muy sencillas que usted puede ir respondiendo. La primera, el contexto de la situación. Entonces usted va a narrar qué fue lo que ocurre en la situación que eligió. Ya les voy a explicar más en concreto para ser muy claro en ese punto. La segunda, el análisis sobre la forma en la que se buscó solucionar, cuál fue el proceso que se presentó en la realidad al enfrentar este conflicto. La tercera, una crítica en la que se aporte una mejor manera para buscar solución. La pregunta es de qué manera se hubiese podido solucionar este conflicto de forma más eficiente. Y la última, una conclusión que responde a la pregunta ¿por qué en esa situación se debería usar la resolución pacífica de conflictos? Entonces, me explico. Después de analizar la información y los ejemplos de resoluciones pacíficas de conflictos y de haber entendido el por qué estamos hablando de esto como una necesidad actual, pertinente del contexto, aunque estamos encerrados en casa de cuarentena, siguen habiendo conflictos que requieren una resolución distinta, no violenta. Ustedes se van a poner a pensar, oiga, yo cuándo o qué ejemplo o qué situación he descubierto donde hay conflictos y qué situaciones o qué soluciones se han presentado. No quiere decir que usted tiene que elegir una situación en la que se haya solucionado de manera pacífica el conflicto. No. De hecho, si la solución fue violenta, fue dramática, fue, por qué no decirlo, trágica, por ejemplo, hablemos de las guerras. ¿Sí? El conflicto de la Segunda Guerra Mundial que el periodo pasado conocieron puede ser un ejemplo de conflicto que ustedes muy seguramente pueden asumir. Entonces, ¿qué hace ahí? Primer punto, usted narra ese conflicto, pero también puede elegir una situación más cercana en el barrio, en la familia, en la ciudad, en el país. Hay muchos conflictos que ustedes conocen o que deberían conocer. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo saqué a mi perrito a hacer sus necesidades y cuando llegué al sitio había una vecina que estaba haciendo el mismo ejercicio con su mascota. Esa vecina se molestó y comenzó a increparme, a molestarme, a gritarme para que no sacara a mi perro porque estaba distrayendo al suyo. Ese es el conflicto que yo estoy narrando. Entonces, esa es la narración que yo hago. ¿Cómo se soluciona ese conflicto? Pues entonces ahí yo voy a narrar cómo yo también le respondí, no me dejé, la insulté también, le grité, le alcé la voz. Llegué a la casa, le conté a mi familia se puso en disposición también de odio, de aumentar el conflicto con esa vecina y su familia. Y hasta un día que estábamos en una fiesta acá, se presentó un problema gravísimo y terminamos empujándonos casi con violencia. Tocó llamar a la policía y nos pusieron una multa por alterar el orden público. Esa fue una solución, sí, es un ejemplo, no es que haya pasado, no estoy contando una caso de la vida real, ¿no? Es una solución ante un conflicto que yo evidencié en mi entorno. Puede ser un conflicto mucho más general, por ejemplo, el proceso de paz con el M-19. Ese usted ya lo conoce, entonces es narrar allí. Hubo un periodo de violencia, un grupo que nació el 19 de abril, bla, 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 bla. ¿Cómo se solucionó? Después de muchos actos de violencia, una toma de una embajada, el Palacio de Justicia, el robo de la espada de Bolívar. Entonces hubo un proceso de paz y se terminó con la dejación de armas de ese proceso. Voy con los dos primeros puntos, ¿cierto? El tercero, ¿puede haber otra manera para solucionar ese mismo conflicto? ¿Pudo haber otra manera? Una manera más eficaz, más eficiente para solucionar un conflicto en el que yo observo puede haber una falla grave. Chicos, ustedes conocen conflictos en sus entornos donde a veces el desenlace puede ser hasta fatal. Es decir, llegar a matar a otra persona por una diferencia que puede ser mínima y que se puede reconciliar de otra manera. Si ustedes recuerdan esas situaciones que contaron cuando hicimos la invitación a no olvidar, donde ustedes se acuerdan que tomaron esa imagen y decían, mire, hay que recordar esto para no caer en lo mismo. Es exactamente el mismo ejercicio, pero ahora desde la narrativa. Yo vi esta situación, no hay que olvidarla, porque si se hubiera solucionado de otra manera, o si la solución fue la más eficaz, entonces usted valore. Usted dice, mire, a mí me parece interesante esa situación, esa solución, porque fue distinta, no fue aumentar la violencia, más insultos, más división, sino fue una manera diferente de solucionar una diferencia. Estoy viendo que algunos se me han retirado, problemas de conexión. Y David García, ya le pongo acá que tienen problemas para poner eso en cuenta. ¿Listo? Entonces hay que narrar eso y hacer una reflexión de cuál hubiese sido la mejor manera de solucionar el conflicto. Siguiendo el ejemplo que les puse de mi mascota,
Entonces, yo considero que en lugar de habernos ido a los golpes, a los puños, yo pude haber actuado distinto. Pude haber demostrado mi educación, pude haber demostrado mi serenidad y que estoy mejor formado para esta cultura, para la paz, y pude no haberle respondido a la vecina con más groserías, que es lo que comúnmente hacemos, sino pude haber tomado la disposición de hablar con tranquilidad, decirle, señora, tranquilícese, todos tenemos derecho a sacar nuestra mascota, usted no es dueña de este lugar, entonces, así como me exige respeto, respéteme, y haber tomado una acción mucho más tranquila, mucho menos guerrerista, belicosa, como quieran llamarla, para poder solucionar un conflicto que, miren, en mi ejemplo terminó con llamar a la policía y una multa por el orden público, ¿no? ¿Cómo eso hubiera podido terminar de otra manera? ¿Cierto? Y ustedes conocen casos concretos que se comparten en las redes, en muchas situaciones donde la violencia y la inseguridad se pudo haber solucionado de otra forma. Y el último punto, ¿por qué en esta situación se debería usar la resolución pacífica de conflictos? Entonces, chicos, ustedes hoy van a elegir, después de escuchar toda la información que yo les voy a compartir, van a elegir cuál es el caso que quieren narrarnos. Hasta el 6 de agosto tienen que enviarnos ese documento de Word aquí como respuesta de la tarea por esta plataforma. Lo suben, tienen 6 días y 13 horas, pero recuerden que vamos a empezar en la clase de hoy a construirlo, ¿cierto? Ahorita yo les voy a compartir toda esta información sobre líderes de la no violencia. Vamos a conocer a Gandhi, Luther King, a Mahatma Gandhi, a Nelson Mandela, que ya los habíamos conocido cuando hablábamos de la resolución, las negociaciones en varios conflictos. Vamos a ver qué es eso de la solución de conflictos y los derechos humanos, un artículo que es de las Naciones Unidas. Vamos a ver este artículo del Espectador donde se nos invita a pensar cómo debemos solucionar los conflictos de una manera diferente y desde abajo, dice ahí, es decir, no desde la alteración y la violencia y todo eso que sentimos cuando nos atacan, sino desde la tranquilidad y la inteligencia. En ese caso, chicos, cuando ya terminemos de ver esa información, ustedes ya estarán pensando, uy, yo voy a narrar este conflicto. Ojo, porque el 14 de agosto nos vamos a tomar un momento, yo voy a leer con mucha atención esas narrativas y vamos a compartir algunas de esas narrativas sobre los conflictos y la resolución pacífica de conflictos. ¿Es nota? Sí, es la primera nota de este periodo de ciencias políticas, porque hace parte del criterio de evaluación que simplemente es presentar ideas y participar en clase. ¿Listo? Hasta ahí clara la primera actividad. Ahorita cuando ya presente la información creo que va a ser mucho más fácil de pronto de comenzar a enfocar qué situación voy a narrar. ¿Listo? La segunda actividad, muchachos, y voy a pasar aquí a otra parte de este tópico, está puesto aquí en esta parte que se llama los sistemas políticos de varios países. Ustedes se dan cuenta que al entrar aquí en el curso de ciencias políticas, vamos a ir acá. Acá tenemos el tópico de nos faltó del primer periodo y tenemos otro tópico que se llama así, los sistemas políticos en la actualidad. En ese tópico, muchachos, para tenerlo muy claro, aparece una tarea. Esa tarea también la vamos a comenzar a desarrollar en clase el día de hoy. Ya si usted lo quiere dejar para su tiempo libre es otra cosa, pero me parece que hay que aprovechar el tiempo de la clase. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a conocer un informe que se llama el IDH. El IDH, aquí están las siglas, es el Índice de Desarrollo Humano. No solamente lo van a conocer este año van a conocer la versión del 2019. El próximo año, cuando vean ciencias económicas, muy seguramente podrán acercarse a la versión del 2020. Centrándose en la parte económica y ya habiendo conocido el contexto de este informe, ¿cierto? Un informe preparado por la ONU. Van a recibir un país de los 20 primeros que están en ese índice de desarrollo humano. ¿Por qué de los 20 primeros? Porque me parece que los sistemas políticos y económicos de esos países son dignos de conocer y de entender por qué han llegado a ese nivel de desarrollo, que es al que todos los demás países aspiran, ¿cierto? De hecho, la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo de las Naciones, quiere que los países lleguen a un punto alto de desarrollo. Lo ideal sería que todos tuviéramos la misma esperanza de vida, el mismo nivel de escolaridad, la misma posibilidad económica. ¿Por qué esos 20 países llegaron allá? ¿Qué sistema político acompañó ese crecimiento económico? Porque si se van a dar cuenta ahorita, ver el informe, uno de los países que está ahí, creo que en el cuarto lugar, si no estoy mal, es Alemania. Entonces, ahí comienza una pregunta acerca, pero si Alemania, y lo vimos el periodo pasado, estuvo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue sancionado después de la Segunda Guerra Mundial
y cómo llegó a, o sea, a organizarse políticamente para volver a ser una potencia mundial, para tener un desarrollo tal que le permita tener una tranquilidad y un grado de igualdad mucho mayor que en otros países. Irlanda también está en los primeros lugares. Como un país como Irlanda, que estuvo metido en una guerra civil, que la vimos el periodo pasado, ¿se acuerdan? Llegó a estar en esos primeros lugares. Entonces, el punto es, chicos, que ustedes asuman ese país, van a preparar unas diapositivas y ahí si ustedes deciden en qué plataforma hacerlo, si quiere PowerPoint, Prezi, en Canva, yo les he compartido mucho en clase esta aplicación de Genial. Si se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, ahorita que estamos viendo lógica, yo les he compartido esa plataforma que se llama Genial y es muy fácil de trabajar y hacer unas diapositivas donde ustedes presenten el contexto del país, dónde queda, el número de habitantes, cuál es el sistema político que tienen y qué cosas han hecho ellos para llegar a estar en esos primeros lugares del índice de desarrollo humano, que pueden ser un llamado de atención, un punto de reflexión para nosotros en este estudio y en el contexto en el que estamos nosotros. Ahí aparece entonces el enlace de este PDF que ustedes están viendo, es el Índice de Desarrollo Humano 2019. Al final están los países que están en los primeros lugares y aquí en esta página hay una lista mucho más clara, concreta, de esos mismos países que aparecen en el informe. Ojo, dice acá, debes enviar las diapositivas o el enlace para acceder a ellas, ya que hay páginas como Prezi, como Genial, que no se dejan, no permiten descargar el archivo, sino que toca mandar el enlace para poderlo abrir. Entonces usted manda la dirección URL, la copia en un documento de Word, lo pone en PDF o sube el Word como respuesta a la tarea. Profe, este es mi enlace, punto, ahí llegó el enlace, antes del próximo 14 de agosto. En otras palabras, chicos, para realizar su exposición, debe haber compartido cada uno conmigo el material que ha preparado. Si yo comienzo la clase, esta clase se cierra el 13 de agosto a las 11:59, si se dan cuenta, ¿cierto? Si yo comienzo la clase del 14 de agosto, es decir, de hoy en 15 días, recordando que no tenemos la clase del 7 de agosto porque es día festivo. Entonces, si yo comienzo la clase y usted no me ha mandado las diapositivas, yo ya intuyo que usted no preparó, luego tiene un 1, y simplemente pues yo hago la exposición, pero pues usted se queda corto en esa actividad y pues la idea es que todos puedan tener esa información y que usted pueda participar compartiendo lo que indagó. Por eso una parte de la clase va a ser para que usted comience a indagar. Entonces vamos a retomar esta parte, muchachos. Ahorita vamos a conocer un poco más de esa información y retomo o reitero, hay dos actividades. La primera, sobre la resolución pacífica de conflictos. Vamos a comenzar a meternos en esa. Y la segunda actividad, eso es para el 6 de agosto, ¿cierto? El documento de Word. Y la segunda actividad es que usted va a preparar una exposición corta, no va a haber un límite de tiempo, pero que sea muy concreta, del país que le es asignado en ese índice de desarrollo humano en cuanto al sistema político. ¿Qué tipo de sistema político es? ¿Cómo se organizó para poder estar en esos primeros lugares? Pero nos tendrá que hablar inevitablemente del sistema político de ese país. Si es democrático parlamentario, si es democrático presidencialista. Usted puede leer mucha información. Obviamente ya la parte teórica de qué es un sistema democrático, de qué es un sistema parlamentario, eso pues obviamente lo vamos a ir viendo poco a poco, yo se lo voy a ir presentando. Pero al menos que usted conozca que hay distintos tipos de organización política en el mundo en la actualidad. ¿Listo? Entonces, esas dos actividades hay que organizarlas. Y reitero, al final de la clase, ustedes van a conocer información, van a tener tiempo para poder comenzar a preparar y que no les quede de tarea todo, sino que pues ustedes adelanten el trabajo de lo que van a hacer. ¿Listo? Comenzamos con la primera parte. Ustedes pusieron el título, Resolución Pacífica de Conflictos. Aquí aparece entonces la tarea, resolución pacífica de conflictos, y aparecen 4 artículos, 4 páginas. Yo voy a comenzar con esta que es del periódico El Espectador, artículo publicado en el año 2016. Como ustedes lo pueden ver, cuando estábamos en pleno proceso de paz con las FARC. En ese año se realizó el 12º Congreso Nacional de Mediación, donde se dieron recomendaciones para decirle, oiga, hay maneras distintas de resolver conflictos. El país lleva más de 50 años en una guerra civil disimulada, no se ha llegado a una solución, hay otras maneras diferentes. Listo, Astrid, tranquila, gracias por avisarme para sacarla de la lista, que tiene mala conexión. Gracias, pero estás poniendo cuidado, ¿cierto?
Entonces, retomo, el país estaba en medio de esa solución de un conflicto a través del diálogo. Y lo que se observó en ese Congreso Nacional de Mediación en el año 2016, es que Colombia necesita resolver los conflictos sin violencia y desde abajo. Qué duro llamado de atención para una cultura como la nuestra, la tuya y la mía, que está muy acostumbrada a resolver todo a las patadas, con gritos, con disputas que nos alejan y que crean heridas mucho más fuertes. Y eso no es culpa tuya y mía, eso es culpa de la historia. Entonces recuerdan que así fuimos nosotros conquistados a punta de violencia. O sea, nosotros teníamos unos antecesores, los conquistadores que llegaron a imponer no el amor y la unión, sino la violencia y la fe a través de la barbarie, de asesinar, de esclavizar, de usar a los que ya viven aquí, que también son nuestros antecesores. Teníamos otros antecesores, los indígenas, las comunidades aborígenes, que fueron esclavizadas, que fueron subyugadas, que recibieron todo, que fueron víctimas de esa violencia. Y por eso nuestra cultura está muy dada siempre a ejemplificar, a reproducir las acciones de violencia. Porque fuimos creados, Latinoamérica y Colombia en especial, surgió en medio de esa convulsión, de esa crisis, es decir, de la violencia. O sea, no es una culpa nuestra el ser así, el que siempre queramos responder mal por mal, el no dejarnos, porque nos hemos acostumbrado desde el origen a actuar de esa manera. Pero la pregunta central es, ¿no hay una forma distinta de hacer las cosas? Entonces, allí hablaban varias personas, yo voy a pasar rápidamente el artículo. Por ejemplo, este señor, Jean-Paul Lederach, que es un académico muy reconocido, decía que necesitamos recrear una política que permita participación sin violencia y sin manipulaciones que vienen detrás de la violencia. Entonces necesitamos comenzar a crear una nueva forma de política en el país, que todavía no existe, porque todavía sigue habiendo manipulaciones para que nos odiemos, para que nos dividamos, para que tomemos un bando a favor o en contra, en lugar de pensar una nueva manera de hacer las cosas. Y tristemente a los que piensan esa nueva manera de hacer las cosas terminan muchas veces asesinándolos. Pero será válido el exponer hasta la vida, como lo hacen tantos líderes sociales, para hacer las cosas diferentes. Aquí tenemos a un senegalés también que estuvo 15 años en el conflicto en África y dice que el primer paso es crear espacios y tener un proyecto común de construcción de la paz. Y también tenemos a una psicóloga que dice que la paz comienza en los colegios. Por eso la Cátedra para la Paz, muchachos, es una cátedra obligatoria en toda la educación secundaria, primaria y secundaria del país, porque es un ejercicio donde ustedes como estudiantes comienzan a formarse en los criterios para construir una nueva manera de solucionar conflictos. Y por eso la tarea como tal parte de esa idea. Yo simplemente la voy a decir y es como siempre van a existir. Alguien está con el micrófono abierto, gracias por quitar la musiquita. Ante la presencia de conflictos, siempre vamos a tener que buscar una solución. Para iniciar este tercer periodo, analicemos en forma somera, superficial, la resolución pacífica de conflictos. Ojo, muchachos, primer documento compartido, son las 10:58 minutos. Vamos a tomar hasta las 11, hasta las 11:10, ¿sí? Para terminar después esa otra información y alcanzar a dar un espacio largo para que ustedes comiencen a trabajar. Entonces vamos a tomar la pausa activa, nos conectamos en 10 minutos, 11:10 de la mañana, ya nos vemos chicos, por favor. Hablamos entonces en un momento.